Desapareció durante 10 años, y cuando finalmente regresó, el mundo ya lo llamaba una leyenda. Los héroes más grandes conocían su nombre. Las chicas que una vez salvó se habían convertido en monstruos en el campo de batalla. Y de algún modo, el hombre que todos pasaron por alto terminó siendo quien estaba detrás de todo. Esta es la historia del hombre que crió héroes y se convirtió en leyenda sin que nadie se diera cuenta. Vamos con la historia. Mientras sube las escaleras, dejando un rastro de cuerpos atrás, calcula que había unos 30 hombres allí, pero al final apenas lo considera algo serio. Desde lo alto de las escaleras, el chico les ordena que entreguen al mercader de esclavos a la persona encargada y se muevan de inmediato. En cuanto oyen eso, uno de los hombres entra en pánico y suelta un grito aterrorizado. Arais se presenta como un aventurero y dice que el resto puede esperar para después, mientras extiende la mano para abrir una puerta al fondo del pasillo. Dentro de la habitación, varias chicas están acurrucadas juntas en una esquina, mientras la elfa mira hacia Arais. De pie frente a ellas, Arais les dice que ahora están a salvo y que no tienen por qué tener miedo. Al ver la situación, Arais empieza a pensar qué debería hacer, porque no puede simplemente dejar las cosas así. Arais se da cuenta de que, si nada cambia, esas chicas terminarán siendo vendidas otra vez a traficantes de esclavos. Mientras considera a quién debería ir esa espada, Arais dice que ya sabe la respuesta y se acerca a las chicas para llamar a una de ellas. Arais deja claro que no es ningún adulto peligroso, y entonces decide que, desde ese momento, protegerá y criará a esas chicas. Después de eso, Arais lleva a las chicas a una casa y empieza a cuidar de ellas. Les elige ropa a cada una, pone las cosas en orden dentro del hogar y poco a poco empieza a encargarse de su cuidado diario de verdad. Más tarde, mientras se ocupa de cocinar, Arais les muestra a las chicas otra parte de su nueva rutina. Poco después, las chicas empiezan a ayudar con la preparación de la comida, mientras Arais vigila todo en la cocina. Luego, una de las chicas toma la espada, y Arais se da cuenta rápido de que las cosas podrían ponerse peligrosas si no tienen cuidado. Después de eso, Arais empieza a entrenar con las chicas y comienza a enseñarles lo básico del manejo de la espada. Con eso, el tiempo avanza, y pasan 5 años desde que Arais las acogió por primera vez. 5 años después, mientras está dentro de la casa, alguien llama a Arais y le dice que mire hacia allá. Un momento después, varias de ellas se lanzan sobre Arais al mismo tiempo mientras lo llaman. Rodeado por todas ellas, Arais dice que se están poniendo pesadas, mientras una de las chicas sigue llamándolo de cerca. Entonces las chicas le agradecen a Arais por todo lo que ha hecho por ellas desde el día en que las salvó. De pie frente a Arais, las chicas le dicen que han aprendido muchísimo de él, que llevarán sus enseñanzas en sus corazones, y mientras la espada es entregada, anuncian que por fin ha llegado el momento de irse. Antes de partir, se despiden de Arais, le dicen que se cuide y se marchan. Arais las despide con la mano y dice que espera volver a verlas. Después de un tiempo, Arais está descansando en un bosque cuando una voz empieza a llamarlo una y otra vez. Un momento después, Arais despierta frente a una bestia enorme que ruge hacia él y le ordena que se levante. Arais patea a la bestia y enseguida pregunta si Ruin está bromeando, ya que él no la entrenó para perder contra algo tan débil. Justo después de eso, Ruin avanza para atacar a la bestia. Ruin carga para atacar, pero justo después se disculpa con Arais, mientras es presentada como una chica de la aldea. Arais lo aclara rápido y dice que fue culpa suya, porque terminó quedándose dormido. Mientras alcanza la espada, Arais se pregunta si todo aquello también pudo haber sido solo un sueño. Sin perder tiempo, Arais le dice a Ruin que lo termine de un solo golpe. En cuanto escucha eso, Ruin se acerca a él de inmediato y pregunta, sorprendida, si de verdad lo dice. Después de escuchar la respuesta de Arais, Ruin lo acepta y avanza con la decisión. Arais elogia a Ruin, le dice que lo hizo bien y la anima a seguir peleando de esa manera. 15 años después de acabar con un traficante de esclavos, Arais camina junto a Ruin mientras ella vuelve a mencionar aquel sueño. Arais reflexiona sobre cómo, de repente, terminó criando a 5 chicas, y ahora ya han pasado 10 años desde que ellas se fueron. Ahora viviendo en una aldea apartada, Arais pasa su tiempo enseñándole a una chica llamada Ruin a usar la espada, pero admite que incluso se quedó dormido durante el entrenamiento y que se ha vuelto más débil de lo que era antes. Ruin escucha mientras Arais lo resume diciendo que ahora vive solo para pasar el tiempo, pero ella aún así insiste en que él sigue siendo increíble. Arais concluye que Ruin ya está lista, y que esta aldea todavía puede ser protegida sin él. Aún así, Ruin pide seguir entrenando porque todavía siente que no está lista, pero Arais termina las cosas ahí y dice que por hoy ya hicieron suficiente.
Al escuchar eso, Ruin entiende lo que quiere decir y le pregunta directamente si Arais está a punto de irse de la aldea. Arais llama a Ruin por su nombre, toma su mano y le dice que ella ya es fuerte, que manejó bien al monstruo y que ahora puede proteger esta aldea por su cuenta. Arais admite que se ha acostumbrado demasiado a la vida tranquila de la aldea, y le dice a Ruin que necesita irse para empezar a entrenarse a sí mismo otra vez desde cero. Sin previo aviso, Ruin se lanza contra Arais con su espada, y lo único que él puede hacer es llamarla por su nombre cuando el ataque llega. Ruin entonces desafía a Arais de frente, le dice que muestre su verdadera fuerza y declara que lo vencerá para impedir que se vaya de la aldea. Arais acepta el desafío, desenvaina su espada y le dice a Ruin que le mostrará su verdadera fuerza dándole la pelea que ella quiere. Ruin hace el primer movimiento y deja claro que ha estado esperando ese momento. Mientras choca con Arais, Ruin revela que se volvió más fuerte para cumplir con sus expectativas, y ahora quiere demostrarlo derrotándolo justo ahí. Ruin carga otra vez y declara que hará que Arais finalmente olvide a las chicas de su pasado. Entonces Arais corrige a Ruin y le dice que luchar contra personas es diferente a luchar contra monstruos, así que no puede depender solo de los golpes con la espada. En un instante, Arais ya está detrás de Ruin, señalando los errores en su postura y diciéndole que ese será su último consejo. Incluso bajo presión, Ruin insiste en que se ha vuelto más fuerte, rechaza la idea de que Arais pueda vencer a ese monstruo de esa manera y se niega a rendirse ahí. Cuando Ruin se lanzó para atacar, Arais simplemente puso el pie en su camino y la hizo perder el equilibrio. Aunque insiste en que está bien, Ruin todavía se apoya en su espada para recuperar el equilibrio, y Arais deja claro que el mismo defecto sigue ahí. Ruin se da cuenta de que eso no está ni cerca de ser suficiente para enfrentarlo, y en el siguiente instante, Arais la manda volando hacia atrás. Antes de que pueda caer por completo, Arais la atrapa y detiene la pelea ahí mismo. Sosteniendo a Ruin en sus brazos, Arais le dice que confía en ella y que, desde ahora, podrá proteger a la gente de la aldea de los monstruos. Después de eso, Arais se da la vuelta en silencio y se marcha solo por el bosque. Más tarde esa noche en la aldea, una anciana les informa que Ruin está llorando. Mientras habla con el anciano de la aldea, Arais escucha que Ruin pasó todo el día llorando y rogándole que no se fuera, y se da cuenta de que ha causado problemas incluso para el jefe de la aldea. El anciano explica que, para Ruin, Arais se ha convertido en una figura paterna, porque él fue quien la entrenó, le dio un nuevo sentido a su vida y llenó el vacío que quedó cuando los monstruos le arrebataron a sus padres. De repente, Ruin aparece allí y corre directo a los brazos de Arais. Aferrándose a él, Ruin pregunta por qué Arais tiene que irse. Ruin entonces le ruega a Arais que no se vaya y dice que no es justo. Antes de marcharse, Arais llama a Ruin una vez más. Entonces Arais le entrega la espada a Ruin, diciéndole que el arma era una reliquia de su maestro y que ahora queda bajo su cuidado. Al recibir la espada, Ruin escucha a Arais prometer que volverá algún día, seguro de que ella entiende lo que esa arma realmente significa. Arais la tranquiliza diciendo que, cuando su viaje termine, definitivamente volverá a verla. Al escuchar eso, Ruin pregunta por ese viaje, porque es la primera vez que Arais se lo menciona. Entonces Arais mira atrás y recuerda el momento, 10 años antes, cuando ellas se fueron. En aquella despedida, ellas le piden a Arais que vaya a verlas otra vez 10 años después. Ese día, las 5 no se ven en nada como antes, ahora más mayores y con una apariencia mucho más refinada. Mientras las chicas prometen que nunca olvidarán a Arais, él mira hacia Ruin y se pregunta si ella todavía lo recuerda tan bien. En ese mismo momento, Ruin dice, promesa como si aquel juramento siguiera vivo dentro de ella. Entonces Arais menciona la promesa entre ellos y dice que ella casi la había olvidado. Sosteniendo la espada con fuerza contra su pecho, Ruin responde que no la olvidará. Aún sosteniendo la espada cerca, Ruin dice que incluso si Arais olvida esa promesa durante años, ella seguirá esperándolo. Arais la corrige de inmediato y le dice que no bromee con eso, porque necesita recordar la promesa. Entonces Arais dice que, pase lo que pase, está seguro de que las demás también recuerdan esa promesa. Arais limpia las lágrimas de Ruin y le dice que tiene que cumplir la promesa que les hizo a las demás, así que le pide que no llore. Arais le dice que las lágrimas no le quedan bien, y le pide que, cuando él la recuerde, la imagen que permanezca con él sea su sonrisa más brillante. Al final, Ruin lo acepta, sonríe a Arais y promete que esperará su regreso todo el tiempo que haga falta. En el bosque de Iga, mientras algo se mueve entre los árboles, la elfa admite que se siente terrible. Cuando se dirigen a ella como Lady Rurune, la elfa confirma que hay señales de que el ejército del rey demonio está resurgiendo, y dice que el rumor era cierto. Entonces Rurune mira al hombre frente a ella y pregunta si forma parte de la Orden de Caballeros.
Luego los caballeros preguntan cómo está la situación en el lugar. De pie frente a ellos, la elfa es presentada como la heroína Rurune. Entonces Rurune explica que el ejército del rey demonio realmente está intentando resurgir en ese mismo momento, tal como decían los rumores. Rurune confirma que es exactamente como se esperaba y deja claro que, al final, solo una persona está detrás de todo eso. En otro lugar, en ese mismo momento, Arais sigue avanzando y dice que, una vez atraviese el bosque de Iga, finalmente llegará a la ciudad. Mientras avanza por el bosque, Arais comenta que han pasado muchos años desde la última vez que puso un pie en el bosque de Iga. Poco después, Arais encuentra una zona destruida, se detiene y pregunta qué pasó allí. Frente a esa escena, Arais comenta que solo quería dejar la aldea después de causar una buena impresión frente a su querida estudiante. Sin perder ni un segundo, Arais decide que necesita encontrar a las chicas que le importan lo más rápido posible. Arais desenvaina su espada y deja claro que, si alguien intenta detenerlo, está listo para luchar contra quien se interponga en su camino. Mientras avanza, Arais recuerda que prometió volver a verlas e intenta entender lo que está ocurriendo más adelante. Al acercarse, Arais finalmente las reconoce a todas, Nina, a Asa, a Kain, Mia y Rurune. Ahora, ellas son quienes están actuando justo ahí. Al mirar más de cerca, Arais queda sorprendido, desenvaina su espada y se da cuenta de que lo que tiene frente a él no es una persona en absoluto, sino un Slime. En cuanto el Slime ataca, Arais se da cuenta de que no es un Slime común. Cuando ve el líquido derretidor, Arais entiende que acercarse significa morir, así que se aparta del cuerpo del Slime y lanza otro ataque desde la distancia, obligándolo a recibir un golpe más. Incluso después de eso, Arais se enfrenta al Slime de frente y reacciona como si eso todavía no estuviera ni cerca de ser suficiente. Al mirar con más atención, Arais confirma que ese Slime realmente puede devorar la piedra. Poco después, Arais se da cuenta de que está rodeado de slimes capaces de matar en un instante, y entiende que los ataques normales no funcionarán contra ellos. Rodeado por todos lados, Arais reconoce al instante el peligro e intenta reaccionar antes de que los slimes puedan alcanzarlo. En otro lugar, alguien llama a Rurune y le pregunta si está hablando de ese hombre. Los caballeros mencionan a Arise-sama, y Rurune confirma que él es a quien se refiere. Rurune afirma que, si se trata de Arais, un problema de este nivel ya debería haber sido resuelto hace mucho. Incluso después de escuchar ese rumor, los caballeros todavía muestran cierta duda, mientras Rurune se mantiene firme en lo que cree. Los caballeros señalan que todos los héroes fueron a derrotar al rey demonio, así que cuestionan por qué Arais no fue con ellos. En ese mismo momento, Rurune presiona su espada contra el cuello del caballero y deja claro que, si de verdad está subestimando a Arais, entonces está cometiendo un grave error. Con la espada en el cuello del otro caballero, el hombre que observa desde atrás se tensa y se da cuenta de que ese es realmente el poder de una heroína. Mientras observa cómo se desarrolla la situación, el caballero empieza a pensar que, si los rumores sobre Arais y esas mujeres son ciertos, entonces este asunto es mucho más serio de lo que parecía al principio. Después de ser derribado, el caballero admite que solo pensó que Rurune no podría manejar esto sola, pero a partir de eso finalmente reconoce que el poder de Arais también debe ser real. Rurune termina diciendo que ese hombre siempre encuentra la manera de lidiar con la situación, sin importar lo que pase. Entonces Rurune explica que, antes de todo esto, Arais ya había despejado el laberinto él solo mientras protegía a las 5 al mismo tiempo. Rurune termina diciendo que Arais siempre ha sido ese tipo de hombre. De vuelta con Arais, él se da cuenta de que el líquido peludo vuelve inútiles las armas normales, y aún así sigue moviéndose entre el ataque de los slimes. Arais se da cuenta rápido de que ni siquiera el combate cuerpo a cuerpo funcionará contra ese slime, y sigue retrocediendo por el terreno para evitar que lo alcancen. Sin dudar, Arais prueba un enfoque distinto y busca un solo golpe preciso para acabarlo. Después de intentarlo, Arais admite que esta situación no puede resolverse tan fácilmente. Mientras sigue moviéndose, Arais nota algo extraño, esos slimes han empezado a girar sin parar. Al mirar con más cuidado, Arais nota otro detalle clave y se pregunta por qué los árboles de ese bosque no se están derritiendo. Mientras lo observa todo boca abajo mientras sigue moviéndose, Arais forma una teoría y decide probar si su suposición es correcta. Después de confirmar su teoría, Arais toma una rama del propio bosque, dice que tomará prestado el poder del bosque contra el slime y avanza para romper su defensa. Sin perder un segundo, Arais saca su cuchillo y empieza a afilar la rama que tomó del bosque, preparándola para probarla contra el slime. Entonces Arais descubre la regla de ese lugar, el bosque demoníaco contiene un fuerte poder mágico en su suelo,
y por eso los árboles que crecen allí poseen una resistencia mágica extremadamente alta. Incluso con los Slims acercándose, Arais se mantiene en la misma idea: si esa rama del bosque no se derrite, entonces finalmente ha encontrado una forma de luchar contra ellos. Con la rama lista, Arais finalmente corta al Slime sin ser derretido y atraviesa su ataque de un solo movimiento. Al ver que la rama funcionó, Arais suelta un suspiro de alivio y confirma que su suposición era correcta. En cuanto Arais entiende que solo los árboles del bosque demoníaco no pueden ser derretidos por ellos, concluye de inmediato que la pelea básicamente ya está acabada. Después de descubrir su debilidad, Arais avanza y dice que ahora puede cazar a esos Slims con facilidad. Mientras usa la rama afilada, Arais recuerda que solía hacerlas para las chicas, y rápidamente se da cuenta de que esa técnica simple ha terminado siendo muy útil ahora. Arais confirma que la madera tiene resistencia mágica, y entiende que justamente por eso el líquido corrosivo de los Slims no puede afectarla. Incluso con la ventaja ahora en sus manos, Arais todavía reacciona al peligro inmediato y admite que sigue siendo aterrador. Arais agita la rama ahora cubierta con el líquido del Slime, y mientras lo ve gotear, suelta que se siente como si le dieran una bofetada con carne derretida. Una vez que encuentra el núcleo, Arais concluye que, si se destruye, el cuerpo ya no puede mantenerse unido y muere, así que al final funciona como un Slime normal una vez que sabes la manera correcta de matarlo. Después de descubrir cómo vencerlos, Arais se enfrenta a los Slims otra vez y dice que ahora la pelea puede empezar de verdad. Con la rama en la mano, Arais se enfrenta a los Slims con confianza e incluso les dice que se aparten un poco. Al salir del bosque, Arais finalmente ve la ciudad a lo lejos y se da cuenta de que está cerca de su destino. Mientras sale de entre los árboles, Arais celebra haber logrado salir por fin del bosque. De pie frente a la amplia vista, Arais reconoce la ciudad fortaleza de Arukana y confirma que ese es el lugar al que ha llegado. Arukana es presentada como la ciudad fortaleza que se alza en la primera línea, justo al lado del bosque demoníaco. Dentro de Arukana, Arais encuentra una ciudad enorme que creció hasta convertirse en un centro militar e industrial aprovechando el poder mágico proveniente del bosque demoníaco. Al llegar a la puerta, Arais se recuerda que, una vez la cruce, estará entrando en la gran ciudad que no ha visitado en 10 años. Cuando los guardias lo ven desde la distancia, Arais admite que está nervioso por volver a ese lugar después de tanto tiempo. Intentando mantener las cosas casuales, Arais saluda con la mano a los guardias de la puerta y les agradece por su trabajo. Los guardias quedan desconcertados por la llegada de Arais, le dicen que espere y primero intentan confirmar que realmente sea una persona. En cuanto se dan cuenta de que vino del bosque demoníaco, los guardias rodean de inmediato a Arais con sus lanzas apuntándole. Rodeado de lanzas, Arais entra en pánico y dice que no entiende qué están haciendo, porque él solo es un aventurero. Entonces el guardia deja claro que recibió una orden directa del mando de caballeros: nadie que venga del bosque demoníaco tiene permitido entrar a Arukana. Sin poder entender su reacción, Arais grita y exige saber quién dio una orden tan cruel. El guardia responde que, según los informes, el bosque demoníaco ha llegado a un estado en el que nadie puede volver con vida de allí, así que cualquiera que aparezca desde ese lugar es tratado de inmediato como sospechoso. Luego el guardia explica que los héroes ya habían predicho esto: existe una gran posibilidad de que aparezca un Slime capaz de imitar la forma humana. Arais intenta defenderse e insiste en que obviamente es humano, pero los guardias siguen observando cada uno de sus movimientos con sospecha. Para probar quién es, Arais muestra su tarjeta de aventurero y señala que solo los humanos pueden llevar ese tipo de identificación. Al ver la tarjeta de cerca, los guardias se confunden y empiezan a preguntarse si después de todo realmente no es un humano falso. Después de revisar la tarjeta, los guardias finalmente se dan cuenta de que Arais sí es un aventurero de rango A, y su actitud empieza a cambiar en el acto. El guardia mira el nombre en la tarjeta y se desconcierta por lo viejo que parece ese hombre, y Arais le responde de inmediato diciendo que ellos tampoco son precisamente jóvenes. Al mirar la tarjeta con más atención, el guardia simplemente repite el nombre de Arais, todavía claramente curioso. Incluso después de escuchar el nombre de Arais, los guardias simplemente vuelven a rodearlo con sus lanzas aún apuntándole. En el siguiente instante, los guardias se lanzan para capturar a Arais, y él grita, incapaz de entender qué están haciendo. Después de atar a Arais, los guardias anuncian que han capturado a un impostor que se hace pasar por él. Mientras uno de los guardias se queja de que el impostor es descarado y completamente atrevido, el otro todavía duda y señala que les dijeron que se suponía que era un Slime. Aún atado, Arais se veía molesto y señaló que alguien amarrado con cuerdas difícilmente parecía algún tipo de monstruo. Los guardias siguieron sospechando.
Como habían capturado a Arais con tanta facilidad, de inmediato decidieron que su afirmación de ser un aventurero de rango A tenía que ser mentira. Arais se dio cuenta de que los guardias solo habían llegado a esa conclusión porque él se había contenido todo el tiempo. Frustrado, pensó que hablaban como si de algún modo lo supieran, mientras se recordaba a sí mismo que había evitado hacerles daño. Mientras los guardias lo escoltaban, Arais cuestionó qué querían decir al llamarlo impostor. Entonces miró al frente, vio una enorme estatua erguida en la ciudad y se quedó congelado por la sorpresa. Al ver la estatua, Arais se preguntó quién era ese hombre y por qué había una estatua de él allí. Arais captó algo justo en ese momento y se dio cuenta de que lo había visto por el rabillo del ojo. Arais entendió que, si estaba en lo correcto, no había tiempo que perder. Arais le gritó al guardia que soltara la cuerda de una vez, diciendo que esa no era forma de atar a alguien. El guardia se sobresaltó por el grito de Arais y reaccionó confundido. En el siguiente instante, Arais se movió rápido, se liberó del control de las cuerdas y esquivó el golpe del guardia. Arais se soltó por completo y se disculpó, diciendo que volvería más tarde y dejaría que lo arrestaran otra vez. Los guardias quedaron atónitos al ver a Arais liberarse justo frente a ellos. Los guardias gritaron en pánico que primero fue un slime, y ahora un criminal también estaba escapando. Mientras corría, Arais maldijo la situación y esperó llegar a tiempo. En otro lugar, unos hombres observaban a una chica como si fuera mercancía. Uno de ellos comentó que parecía que se vendería bien. Los hombres confirmaron que, tal como se les ordenó, nadie los había seguido. Después de eso, fueron elogiados por el trabajo y les dijeron que los volverían a contratar. Al escuchar eso, la chica quedó impactada al enterarse de que, 15 años atrás, un hombre había destruido su negocio y les había impedido operar desde entonces. La chica intentó resistirse, pero el hombre la agarró y dijo que ese día por fin podrían reanudar su negocio. La chica quedó confundida por el cambio repentino, pero el hombre dejó claro que, antes que nada, había algo de lo que tenían que encargarse primero. El hombre derribó a la chica y dijo que, antes que nada, iba a divertirse un poco con ella. Ella solo pudo rogarle que se detuviera. Los otros hombres reaccionaron con burla. Uno preguntó si de verdad iba a empezar allí mismo, mientras los demás reían y querían saber qué quedaría para ellos. La chica gritó que la soltaran y pidió ayuda desesperadamente. En ese exacto momento, Arais apareció de repente y cargó hacia la escena. Arais irrumpió furioso y exigió saber qué creían que estaban haciendo. En ese mismo instante, mandó a uno de los hombres por los aires y obligó a los demás a retroceder. Los hombres entraron en pánico y, aterrados, exigieron saber quién era ese viejo que había aparecido de repente. Arais plantó el pie con fuerza, ignoró que todos lo llamaran viejo y respondió molesto que no era un viejo. De pie frente a ellos, Arais simplemente se presentó mientras la chica seguía en el suelo, mirándolo todavía en shock. La chica se sobresaltó cuando él se acercó, pero Arais la tranquilizó rápido, diciendo que debió haber estado muy asustada y que ahora todo estaba bien. Los hombres vieron a Arais acercándose a ellos y se pusieron tensos de inmediato al darse cuenta de que venía directo hacia ellos. En el siguiente instante, Arais desapareció de su vista, dejando a los hombres completamente confundidos sobre dónde se había ido. Arais apareció de repente detrás de ellos a gran velocidad y preguntó si ellos también eran aventureros, a juzgar por lo rápido que reaccionaron. Los hombres solo pudieron mirarlo en shock. Uno de los hombres intentó golpear a Arais, pero Arais desapareció de su vista otra vez en ese mismo instante. Al ver su nivel, Arais concluyó fríamente que eran aventureros reducidos a ser nada más que guardias de un traficante de esclavos. Arais le dio un golpe fuerte al hombre y les dijo que dejaran de andar secuestrando personas. Arais se mantuvo firme y dijo que no conocía sus razones, pero eso no cambiaba nada. Para Arais, usar su fuerza para ese tipo de maldad era imperdonable. Arais los miró con frialdad y dejó claro que odiaba a personas como ellos. Tirados en el suelo, los hombres empezaron a entrar en pánico. Uno de ellos se quejó de que nadie le había advertido que su oponente sería una leyenda viviente, mientras el otro apenas podía reaccionar. Arais quedó desconcertado por esa palabra y preguntó qué querían decir al llamarlo leyenda. Antes de que Arais pudiera decir algo más, la chica corrió hacia él y se aferró a él para protegerse. Aún aferrada a él, la chica le agradeció por venir a salvarla y lo llamó un gran héroe legendario. Arais miró hacia atrás, completamente confundido, y preguntó de qué estaba hablando exactamente. Arais empezó a sospechar que tal vez había malentendido la situación. Arais se dio cuenta de que la chica lo había confundido con otra persona, pero aún así se detuvo un momento y la miró con más atención. Incluso después de darse cuenta de la confusión, Arais le siguió la corriente y le dijo que tenía razón, diciendo que había venido a esa ciudad específicamente para salvarla.
Arais decidió no romper todavía la ilusión de la chica. Mientras ella sonreía aliviada, alguien de repente gritó su nombre, Anna, y Arais reaccionó de inmediato. Un momento después, un hombre desesperado apareció y gritó el nombre de Anna con todas sus fuerzas. En cuanto lo vio, Anna corrió directo hacia él, llamándolo padre. Un segundo después, se abrazaron, y él dijo aliviado lo feliz que estaba de que ella estuviera a salvo. Su padre dijo que Anna había desaparecido de repente, y que él había estado enfermo de preocupación. Al ver eso, Arais entendió perfectamente cómo se sentía el padre y recordó que sus propias chicas tenían más o menos esa edad la última vez que las vio. En cuanto miró a Arais, la expresión del padre cambió, e inmediatamente decidió que Arais era quien había secuestrado a Anna. Arais intentó de inmediato evitar que la situación escalara, diciéndole que esperara y que entendía cómo se sentía, pero que primero necesitaban hablar. Atrapado en medio del caos, Arais solo pudo explotar y preguntar por qué siempre le seguían pasando este tipo de cosas. Un tiempo después, el padre de Anna se disculpó con Arais y admitió que, al no saber que él era quien la había salvado, lo había tratado terriblemente. Arais dice que no había forma de evitarlo en esa situación. Luego, mirando la mesa, se pregunta si de verdad estaba bien preparar un banquete tan grande. El padre de Anna explica que ella insistió en que tenía que ser así. Al escuchar eso, Arais la mira, y Anna simplemente responde con una sonrisa. Sonriendo, Anna explica que no agradecerle a la persona que la salvó traería castigo divino sobre los héroes. Arais aceptó su sinceridad, sin hacer las cosas incómodas, decidió dar las gracias y empezar la comida. Mientras servía la bebida, el padre de Anna lo llamó y preguntó si su nombre realmente era Arais. Arais confirma que la chica también lo había llamado así, pero pregunta si se suponía que él era algún hombre famoso. Luego, todavía molesto por eso, responde preguntando si nadie allí sabía nada al respecto. El padre de Anna explica que Arais era conocido como el maestro de las 5 heroínas que derrotaron al rey demonio, y como la gran leyenda que las crió. También añade que su hija está especialmente obsesionada con esa historia. El padre de Anna revela que, por alguna razón, las 5 heroínas están buscando por todas partes a su antiguo maestro. Según él, la búsqueda es tan seria que incluso están repartiendo volantes. Cuando Arais vio el retrato en el volante, quedó desconcertado y se dio cuenta rápido de que no se parecía en nada a él. Arais se da cuenta de que ese héroe legendario comparte el mismo nombre que él. Aunque siente curiosidad por saber por qué las heroínas están buscando a ese hombre, decide que eso en realidad le conviene. Arais piensa que, como son heroínas, usar ese nombre podría ayudarlo a ponerse en contacto con sus chicas. Con eso en mente, Arais le agradece al hombre por la valiosa información y se va pensando que esto podría finalmente llevarlo de vuelta con sus chicas. Cuando le preguntan si se dirige a algún lugar, Arais dice que sí. Explica que, gracias a esa conversación, finalmente tiene una pista, y que tiene una promesa importante que cumplir. En cuanto escucha que Arais se va, el hombre se lanza frente a él y le ruega desesperadamente que se quede en esa casa para siempre. Arais queda sorprendido por la súplica repentina y pregunta de dónde salió eso, preguntándose también por qué un hombre adulto se está tirando frente a él de esa manera. El hombre siguió rogando y dijo que lo hacía por la felicidad de Anna. El hombre explica que últimamente han empezado a aparecer slims extraños en el bosque demoníaco. Por eso, los aventureros que se ganaban la vida cazando allí casi se han quedado sin trabajo. Con el trabajo acabándose, los aventureros empezaron a aceptar un trabajo peligroso tras otro. Así fue como Anna terminó atrapada en una situación tan peligrosa. Desesperado, el hombre insiste en que, si Arais se quedara, Anna nunca volvería a estar en peligro. Sigue rogándole una y otra vez que acepte. Arais se da cuenta de que él no es el único que planea usar ese nombre para su propio beneficio. Arais dice que realmente entiende ese dolor y el deseo de proteger a la propia hija. Arais le dice al hombre que levante la cabeza y se recomponga. El hombre levanta la cabeza al instante y, lleno de esperanza, pregunta si eso significa que Arais aceptó su petición. Arais apaga su esperanza de inmediato y se disculpa. Arais explica que él también tiene hijas. Aunque no compartan sangre, son sus tesoros más grandes. Arais dice que ellas ya han crecido y están esperando su reencuentro. Por eso tiene que ir a verlas. El hombre baja la mirada, asimila esas palabras y repite en voz baja para sí mismo que Arais también tiene hijas. Después de escuchar eso, el hombre finalmente entiende la situación de Arais y admite que, si ese es el caso, entonces realmente tiene que irse. El hombre se disculpa por mostrar un lado tan patético de sí mismo. Arais le dice que está bien y que entiende la situación. Entonces Arais pregunta si, una vez que se encargue de los slims, los aventureros podrán volver a la normalidad.
El hombre queda atónito y le advierte a Arais que no tiene idea de lo que está diciendo, porque muchos aventureros entraron allí y nunca regresaron. Aún así, Arais sigue caminando y simplemente dice que estará bien. Arais mira hacia atrás con calma y revela que llegó hasta allí después de haber derrotado ya a docenas de esos monstruos. El hombre queda sin palabras por un momento. Justo después de eso, la escena cambia al edificio del gremio de aventureros. En el gremio de aventureros, la recepcionista repite la solicitud de caza de Slims en el bosque demoníaco y advierte que es tan peligrosa que normalmente solo aceptan aventureros de rango B o superior. Al escuchar la condición del gremio, Arais responde de inmediato que, en ese caso, no hay problema. Sin dudarlo, Arais muestra su identificación y deja claro que es un aventurero de rango A. En cuanto ve su identificación, la recepcionista cambia de actitud de inmediato y se disculpa una y otra vez. Cuando se enteran de la verdad, ambos quedan atónitos. El hombre apenas puede creer que Arais realmente sea un aventurero de rango A, mientras Anna pregunta si ese rango de verdad es tan increíble. El hombre le pregunta a Anna cuánto sabe sobre aventureros, y sin dudarlo, ella dice que no sabe nada. El padre de Anna sigue explicando que los aventureros son clasificados según cuánto contribuyen a la ciudad. Según él, la mayoría se queda en rango C, y solo unos pocos logran llegar a rango B con mucho esfuerzo. Arais simplemente escucha en silencio. El padre de Anna explica que incluso alcanzar el rango C es suficiente para vivir bien. Según él, muy pocos llegan más allá de eso, porque alcanzar el rango A significa proteger a todo tipo de personas de toda clase de desastres. El padre de Anna termina diciendo que un aventurero de rango A es básicamente un aventurero sobrehumano. Anna interrumpe la explicación de su padre y dice que eso era tan obvio que ni siquiera hacía falta decirlo. Para Anna, Arais no es solo un aventurero de rango A. A sus ojos, es mucho más increíble porque es el gran héroe legendario. El padre de Anna está de acuerdo con ella y admite que tiene razón. Un poco después, los tres ya se dirigen juntos hacia la entrada de la ciudad. Una vez que llegan al borde de la ciudad, Arais se despide y les dice que se marcha. Detrás de él, Anna y su padre lo despiden con la mano y le dicen que vuelva con vida. Mientras Arais se aleja, una voz desconocida de repente lo llama y le dice que espere. Un guardia llega corriendo y advierte que el acceso al bosque demoníaco está prohibido actualmente. Entonces el padre de Anna explica que el hombre que va a salir es el aventurero que aceptó la solicitud de caza de Slims. Al escuchar eso, el guardia queda impactado y repite con incredulidad que Arais aceptó la misión de cazar Slims. El guardia dice que la situación ya está siendo manejada por Lulune-sama. En cuanto escucha ese nombre, el padre de Anna se sorprende y reconoce a Lulune como una de las 5 heroínas divinas, la mujer famosa por aniquilar a todo un ejército del rey demonio ella sola. El guardia explica que los reportes sobre los Slims ya han disminuido, así que, desde su punto de vista, ese viaje no tendría sentido. Al escuchar eso, el padre de Anna empieza a pensar que, a este paso, Arais probablemente volverá pronto. Mientras sigue avanzando, Arais empieza a sentir que algo anda mal y se pregunta qué está pasando exactamente. Mientras avanza más profundo en la zona, Arais se da cuenta de que no hay Slims a la vista por ninguna parte. Aún así, sigue sospechando y se pregunta qué ocurrió en el bosque demoníaco. Cuanto más profundo entra Arais, más pesada se vuelve la atmósfera, con un aire extraño y sofocante que parece pegarse a su piel. Arais llega a una conclusión clara. A sus ojos, algo peor que los Slims está esperando más adelante. Arais mira la bolsa que lleva y admite que no quería depender de eso, pero con la situación como está, parece que no tiene otra opción. Después de decidirse, Arais avanza. En lo profundo del bosque demoníaco, Lulune aparece atada contra un árbol. Al despertar, deja escapar un sonido forzado, intenta entender la situación y se pregunta dónde está. Lulune se obliga a recordar lo que ocurrió. Recuerda haber explorado el bosque demoníaco, llegar a una zona donde no había Slims, y luego algo pasó después de eso. Lulune se da cuenta de que fue atacada por enredaderas, pero atada de esa manera no puede reunir suficiente fuerza para liberarse. De repente, una voz sale de la oscuridad y pregunta si Lulune finalmente despertó. En cuanto la escucha, ella reacciona en shock. Lulune queda atónita al reconocer al enemigo frente a ella y exige saber cómo Gagaitas sigue vivo. Entonces se revela su identidad, Gagaitas, el tercer asiento de los caballeros de la mesa redonda del ejército del rey demonio. Gagaitas responde sin dudar. Para él, la razón es simple, los humanos son incompetentes. Gagaitas dice que los humanos siguen repitiendo el mismo error una y otra vez, y que exactamente por eso pudo regresar. Atada frente a él, Lulune solo puede responderle molesta que deje de decir tonterías. Lulune lo interrumpe y deja claro que no le importa si volvió a la vida o no.
Para ella, nada cambia, porque lo matará todas las veces que haga falta. Gagaitas se inclina hacia ella y se burla de Lulune, diciendo que todavía tiene espíritu para pelear, pero ya no tiene fuerza para hacerlo. Gagaitas revela que él fue quien ató a Lulune con esas enredaderas. Gagaitas explica que esas plantas crecen absorbiendo energía mágica, y que en ese mismo momento están drenando lentamente la magia de Lulune. Al escuchar eso, Lulune pregunta por qué está haciendo esto. Gagaitas responde que lo hace para invitarla a lo que está por comenzar. Con Lulune todavía atada frente a él, Gagaitas declara que este será el mayor espectáculo, uno que nunca terminará. De repente, Lulune se da cuenta de lo que cubre su cuerpo y se horroriza al entender que es un slime. Mientras el slime se extiende sobre ella, Lulune entra en pánico y grita que está devorando su cuerpo. En respuesta, Gagaitas le dice fríamente que no se preocupe. Gagaitas explica que, mientras Lulune todavía tenga poder mágico, los slimes no pueden devorarla por completo. Aún así, deja claro que esto todavía no es el final de lo que pretende mostrarle. Gagaitas revela el verdadero propósito de la trampa. Las enredaderas están drenando lentamente la magia de Lulune, y todo esto no es más que un juego para ver cuánto tarda en caer ante los slimes. Incapaz de contraatacar, Lulune se culpa a sí misma y admite con amargura lo débil que se ha vuelto. Lulune recuerda que, entre las 5, ella siempre fue la más débil y estuvo cerca de rendirse muchas veces. Por eso, desde hace mucho carga con un sentimiento de inferioridad más profundo que las demás. Incluso sintiéndose inferior a las demás, Lulune recuerda que Arais siempre estuvo a su lado. Para ella, ese era el verdadero Arise-sama. Lulune recuerda que incluso ahora todavía sueña con encontrar a Arais en algún lugar otra vez. Lulune todavía se aferra al pensamiento de que Arais vendría a salvarla cuando estuviera en problemas. Pero justo después, se admite a sí misma que es imposible. En su límite, Lulune llama a Arais y suplica ayuda. Aprovechándose de eso, Gagaitas presiona más y dice que, si ahora se pone de su lado, él se detendrá, siempre que ella lo acepte y se una a ellos como demonio. De repente, Gagaitas siente una presencia abrumadora y se da cuenta de que alguien se acerca a una velocidad increíble. Sin saber quién es, de inmediato empieza a pensar que no puede ser humano. Sintiendo el peligro acercándose, Gagaitas reacciona al instante y ordena a los slimes que lo protejan. Confiado en la barrera de slimes, Gagaitas declara que, con eso en su lugar, nadie podrá alcanzarlo, sea quien sea. Gagaitas sigue convencido de que un humano común jamás podría atravesar ese muro de slimes, y ordena a los slimes que devoren por completo al intruso. Pero en el siguiente instante, algo atraviesa la defensa de lleno. En el siguiente instante, Arais rompe la defensa, cruza el campo a una velocidad absurda y pasa de largo junto a Gagaitas. Ahora que finalmente lo tiene frente a frente, Arais une las piezas y concluye que Gagaitas es la fuente de todas las anomalías en ese bosque. En cuanto escucha esa voz, Lulune reacciona confundida, incapaz de saber quién ha llegado. Entonces cae en cuenta de que conoce esa voz, y con incredulidad susurra el nombre de Arais. Al ver a Arais justo frente a él, Gagaitas queda atónito al darse cuenta de que su barrera de slimes ha sido cortada e intenta procesar lo que acaba de pasar. Al mismo tiempo, Arais nota que tiene la guardia baja. Al ver la apertura, Arais se mueve al instante y va al ataque, decidido a terminarlo allí mismo. Gagaitas entra en pánico al ver que Arais cierra toda esa distancia en un solo segundo y se da cuenta desesperadamente de que eso no es normal. Gagaitas apenas logra escapar. Arais pasa de largo junto a él y maldice que su golpe haya fallado por un pelo. Mientras retrocede, Gagaitas intenta negar lo que está viendo. Para él, no tiene sentido que un humano pueda luchar atravesando sus slimes de esa manera. En medio del choque, Gagaitas queda impactado al darse cuenta de que Arais ya ha cerrado la distancia y está justo encima de él. Con Arais ya encima de él, Gagaitas entra en pánico, lanza un ataque de slime y grita que Arais se derrita y muera allí mismo. Arais evita el ataque y de inmediato se da cuenta de que Gagaitas puede controlar esos slimes. Gagaitas, mientras tanto, empieza a entrar en pánico, incapaz de entender por qué los slimes ya no están haciendo nada para detener a Arais. Mientras Arais sigue avanzando sin bajar la velocidad, Gagaitas empieza a perder la compostura y piensa que todo se suponía que debía ser perfecto, desde su plan hasta las criaturas que controlaba. Frente a Arais cara a cara, Gagaitas queda sacudido y se pregunta cómo alguien como él puede siquiera existir. Gagaitas lucha por entenderlo e insiste en que, con slimes invencibles, ningún humano debería haber podido llegar tan lejos. Al escuchar eso, Arais ya se da cuenta de lo que está a punto de admitir. Incapaz de ubicar a Arais dentro de todo lo que conoce, Gagaitas solo puede preguntar si está relacionado con aquel héroe. Arais queda confundido por la reacción de Gagaitas,
pregunta de qué héroe está hablando y no entiende por qué ese tipo de repente se puso tan nervioso. Arais se da cuenta de que Gagaitas todavía no ha entendido la situación. Con una espada hecha de la madera de ese bosque, deja claro que matar Slims no es ningún problema para él. Gagaitas rechaza esa idea de inmediato y dice que es imposible. En su mente, todo el linaje de ese héroe debería haber sido exterminado, así que empieza a entrar en pánico, incapaz de entender de dónde viene ese tipo de poder. Gagaitas se da cuenta de que la espada de Arais está hecha con la madera de ese bosque. Incluso después de entender lo de la espada, Gagaitas todavía insiste en que destruir los Slims debería ser imposible, porque si el núcleo no se rompe de un solo golpe, se regenerarán para siempre. En ese momento, Gagaitas entiende la respuesta: Arais los está destruyendo de un solo golpe. Gagaitas finalmente entiende la verdad: Arais está golpeando a cada Slime en su punto débil y destruyéndolos al instante. Incapaz de aceptar lo que está viendo, Gagaitas lo rechaza por completo y exige saber quién es Arais en realidad. Arais corta de inmediato a Gagaitas, diciendo que esa pregunta no importa, lo que solo deja al demonio aún más alterado frente a él. Arais carga sin dudar y deja claro que, pase lo que pase, Gagaitas está a punto de perder contra él. Gagaitas responde de inmediato, advirtiéndole a Arais que no lo subestime, pero aún así se ve obligado a admitir en shock que Arais es increíblemente rápido. Mientras Arais mantiene la presión sobre Gagaitas, Lulune sigue luchando contra las enredaderas que la atan, y sin forma de liberarse, solo puede maldecir la situación en la que está atrapada. Lulune se da cuenta de que, cuando la pelea se puso seria, los Slims retrocedieron. Incluso en su estado debilitado, entiende que esta podría ser su única oportunidad para liberarse. En cuanto escucha esa voz, Lulune deja de dudar. Por el sonido y la forma en que habla, sabe de inmediato que solo puede ser Arais. Lulune se da cuenta de que, si ese realmente es Arais, entonces puede pedirle ayuda. Lulune quiere moverse, pero se detiene de inmediato. Se da cuenta de que, mientras Arais sigue peleando, involucrarse ahora solo la convertiría en una carga. Lulune intenta calmarse y pensar qué puede hacer después, pero sigue atrapada sin una salida clara. Lulune recuerda algo que Arais le dijo una vez, y esas palabras vuelven a ella en ese momento. Lulune recuerda lo que Arais le enseñó: la fuerza y la debilidad son dos caras de la misma moneda, y quienes parecen los más fuertes suelen ser quienes dejan las mayores aperturas. Entonces Lulune recuerda el resto del consejo de Arais. Él le dijo que, si quería ver más allá del poder de alguien, primero tenía que mantener la calma. Aún atada, Lulune empieza a pensar en cómo puede usar ahora mismo lo que Arais le enseñó. Arais se da cuenta de que por muy poco no alcanzará a Gagaitas a tiempo, y piensa que un solo segundo de distracción sería suficiente. En ese momento, Lulune reacciona y lo llama. Lulune finalmente llama a Arais y pide ayuda, identificándose para que él pueda reconocerla de inmediato. En cuanto escucha su nombre, Arais finalmente se da cuenta de que la chica atrapada allí es Lulune. Gagaitas nota que Arais se detuvo por Lulune, y rápidamente entiende que ella significa mucho para él. Gagaitas finalmente entiende que los conecta a los dos, los llama idiotas y se mueve de inmediato, mientras Arais reacciona a eso. Lulune decide que quiere ser salvada. Al mismo tiempo, Gagaitas se da cuenta de que, mientras esa debilidad permanezca en el corazón de ambos, todavía puede usarla en su contra. Aunque sigue atrapada, Lulune escucha a Gagaitas declarar que Arais y los humanos nunca podrán derrotar a la raza demoníaca. Gagaitas afirma que los humanos nunca pueden ganar porque no pueden abandonar esa patética obsesión por intentar proteger a alguien. Usando a Lulune como rehén, Gagaitas los amenaza a ambos y deja claro que van a morir allí mismo. Usando a Lulune como ventaja, Gagaitas dice que ya no hace falta hablar más y advierte que, si Arais lo desobedece, matará a Lulune en el acto. Arais solo puede maldecir la situación al ver que Lulune sigue en manos de Gagaitas. Con Lulune en su poder, Gagaitas le ordena a Arais que suelte la espada. Incluso bajo amenaza, Arais suelta su espada y mira fijamente a Gagaitas, preguntando qué cree que está haciendo. Arais se queda donde está, y Gagaitas empieza a reír, dejando claro que en el momento en que se mueva, Lulune será destrozada. Riéndose de la reacción de Arais, Gagaitas presiona todavía más y dice que, si tanto quiere proteger a Lulune, entonces debería morir con ella, derretido por los Slims. Arais entra en pánico al pensar que, después de finalmente reunirse con Lulune, todo podría terminar allí mismo, y se pregunta si de verdad así es como va a morir. Lulune no vacila y deja claro que ya esperaba que Gagaitas recurriera a un truco sucio como ese. Lulune le devuelve la lección de Arais directamente a Gagaitas y expone su debilidad. Dice que él siempre necesita una ventaja absoluta en batalla, que no puede dejar de depender de trucos baratos,
y que su verdadera debilidad es esconderse detrás de su arrogancia. Lulune se niega a dejar que eso siga y reacciona de inmediato. Lulune se da cuenta de que incluso esas enredaderas también están drenando magia, y entiende que un solo segundo sería suficiente para que Arais haga su movimiento. Lulune sigue atrapada, pero usa ese instante para golpear a Gagaitas y crear la apertura que Arais necesitaba. Gagaitas siente el impacto del golpe y, en shock, se pregunta por qué le duele tanto. Arais casi deja que el pánico lo domine, pero se detiene de inmediato. Se da cuenta de que Lulune creó esa apertura para él, y sabe que tiene que usarla ahora. Arais se lanza y le corta la cabeza a Gagaitas, pero al segundo siguiente, su cuerpo se convierte en slime. Sin entender qué acaba de pasar, Arais queda en shock al darse cuenta de que Gagaitas se transformó. Lulune queda atónita al ver a Gagaitas convertirse en slime, mientras Arais tampoco logra entender qué acaba de pasar. Lulune no puede creer lo que está viendo y se da cuenta de que, cuando derrotó a Gagaitas antes, él no era así en absoluto. Arais se queda congelado por un momento, todavía sacudido por lo ocurrido, y empieza a preguntarse si Lulune realmente derrotó a Gagaitas antes. Arais observa cómo el cuerpo de Gagaitas se descompone y se da cuenta de que parece más carne podrida que un cuerpo normal, con una textura más cercana a la gelatina. Arais se da cuenta de que, si hubiera estado solo, Gagaitas podría haberse escapado. Entonces escucha a Lulune llamarlo por su nombre, y entiende que solo logró hacerlo gracias a ella. Después de todo, Arais se vuelve hacia Lulune y la llama por su nombre, viendo por fin que ella realmente está allí frente a él. Arais todavía no puede creer del todo lo que está viendo, y pregunta si esa chica realmente es Lulune. Arais pregunta por qué le hicieron eso a Lulune y se acerca para quitarle las enredaderas. Pero Lulune simplemente responde que no. Lulune le grita a Arais que no lo haga y le dice que se vaya. Arais mira hacia atrás y se da cuenta de que Gagaitas sigue vivo y viene a atacar. Al instante grita por Lulune y esquiva, salvándolos a ambos del golpe. Gagaitas dice que Arais tuvo suerte y deja claro que, si le hubieran dado un poco más de tiempo, Lulune habría sido completamente devorada. En cuanto Arais escucha eso, reacciona al instante. Incluso después de convertirse en slime, Gagaitas mira fijamente a Arais y deja claro que ya memorizó su nombre. Todavía en forma de slime, Gagaitas admite que Arais lo hizo bien, pero de inmediato lo reconoce como una amenaza real. Por eso, decide que Arais debe ser eliminado si el rey demonio va a regresar. Gagaitas escapa a gran velocidad, diciéndole a Arais que disfrute el poco tiempo que le queda antes de desaparecer y dejarlos atrás. Arais intenta ir tras Gagaitas, pero enseguida siente que sus piernas dejan de responder. Se detiene y se da cuenta de que algo anda mal con su propio cuerpo. Lulune pregunta si Arais está bien. Él dice que sí, pero está frustrado porque Gagaitas escapó, y luego intenta dejar eso de lado de inmediato para ayudar a Lulune a quitarse las enredaderas. Lulune vuelve a rechazar la ayuda de Arais y le pide que no lo haga. Arais no entiende por qué Lulune se niega y le pregunta por qué, pero Lulune simplemente le dice que se siente avergonzada. Lulune admite que no quería que Arais la viera así, porque se siente incómoda y fea en esa condición. Lulune explica que dejó a Arais porque se prometió a sí misma que se volvería fuerte. Lulune se quiebra de vergüenza y dice que este es exactamente el desastre que nunca quiso que Arais viera. Abrumada por la vergüenza, Lulune le pide a Arais que la deje sola e insiste en que sigue siendo la misma Lulune débil de antes. Arais se inclina y le agradece directamente a Lulune, diciéndole que lo que hizo allí fue increíble y que sigue vivo gracias a ella. Arais corta de inmediato las dudas de Lulune y le dice que no hable de sí misma de esa manera. Arais mira a Lulune y apaga por completo esa inseguridad. Le dice que eso nunca fue cierto, ni antes ni ahora, porque para él, Lulune siempre ha sido la más fuerte de todas. Lulune finalmente cede, cae en los brazos de Arais y admite cuánto lo extrañó. Lulune se disculpa por la forma en que Arais la encontró, pero dice que ahora está bien después de cubrirse con esas hojas. Al ver eso, Arais responde directamente y le dice que se ha vuelto muy fuerte. Arais sonríe y deja claro que ver cuánto ha crecido Lulune lo hace genuinamente feliz. Lulune mira a Arais, nota la expresión tonta en su rostro y le pregunta por qué la está mirando así. Lulune empieza a perder fuerza, y Arais se apresura a atraparla cuando se da cuenta de que la magia que Gagaitas drenó todavía le está pasando factura. Arais intenta tranquilizar a Lulune y le dice que no se preocupe, porque lo más importante es que está a salvo. Pero Lulune nota de inmediato que sus piernas también están en mal estado. Arais se acerca a Lulune y le dice que, en su condición actual, los dos no van a salir de ese bosque. Entonces deja claro que ya tiene un plan. Arais mira hacia arriba y grita que ella está justo ahí. Arais mira hacia arriba y llama a Kamiya, ordenándole que salga de una vez.
Arais llama a Kamiya, y la bestia gigante aparece frente a ellos, dejando a Lulune atónita. Lulune queda completamente atónita al ver a la bestia frente a ellos y la reconoce al instante como el gran lobo antiguo. Arais se sorprende de que Lulune conozca a Kamiya. Lulune dice de inmediato que por supuesto que lo conoce, porque es el dios que protege el bosque, y luego se pregunta cómo Arais conoce a alguien así. Kamiya acepta la petición de inmediato, diciendo que hará exactamente lo que Arais pidió, mientras Lulune sigue atónita por todo eso. Arais, por su parte, lo trata como si no fuera nada raro y simplemente le dice a Kamiya que los lleve a la ciudad. Lulune sigue atónita y se da cuenta de que incluso al gran lobo le gusta el dinero. Lulune va montada delante de Arais sobre Kamiya y admite que se siente un poco avergonzada. Todavía justo a su lado, Lulune finalmente hace la pregunta que ha estado guardando todo este tiempo y quiere saber dónde ha estado Arais. Arais lo explica de forma simple, diciendo que pasó años trabajando como maestro de espada en una ciudad en el centro del bosque demoníaco. Lulune dice que Akane y Nina estaban buscando desesperadamente a Arais, y termina riendo al pensar en esas dos. Lulune deja claro que todas ellas todavía quieren ver muchísimo a Arais. Arais sonríe con alivio y dice que le alegra saber que todas están bien. Arais sigue hablando, dejando claro que desde ese momento las cosas serían diferentes. Arais se da cuenta enseguida de que no hay tiempo que perder. Después de dejar escapar a Gagaitas, entiende que todo lo ocurrido en ese bosque probablemente formaba parte de su plan. Arais baja la cabeza por un momento y, claramente preocupado, solo espera que nada malo pase de aquí en adelante. Cuando escucha a Lulune llamar su nombre, Arais sale de sus pensamientos y deja una cosa clara para sí mismo: quiere volver a ver a sus chicas de verdad, no solo en sus recuerdos. Mirando a Lulune, Arais se da cuenta de que ya no quiere verlas solo en recuerdos. Quiere crear nuevos recuerdos con ellas. Arais se da cuenta de que solo eso ya es una pequeña esperanza. Arais se da cuenta de que incluso esa pequeña esperanza que acaba de encontrar todavía podría ser traicionada de la peor manera posible. Incluso mientras escapa, Gagaitas deja clara una cosa: Arais no se va a librar de él. Incluso mientras huye, Gagaitas deja una última amenaza y dice que algún día matará a Arais él mismo. Y aquí es donde lo dejamos por hoy. Si disfrutaste este resumen, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y decirme en los comentarios qué opinas de este manga y si te gustaría una parte 2. Además, si esta historia llamó tu atención, apoya la serie original y lee el manga por tu cuenta. Estos videos están hechos para presentar grandes historias como esta, pero la mejor forma de vivirla es desde la obra original. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo resumen.